Bien claro. Hola, hola. Bueno, empezamos. Empiezo, ¿no? Aló, buenos días. Buenos días para todos, gracias por acompañarnos hoy en este evento. Vamos a comenzar este evento organizado por la carrera de Ciencia Política, denominado Debates de Coyuntura de cara a las elecciones del 9 de marzo, Senado 2014-2018. Esta es nuestra primera sesión. Vamos a tener una sesión en la tarde con otros candidatos y están pues cordialmente invitados. Mi nombre es José Luis Grisales Rentería, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política. Es un gusto para mí presentar la primera de las sesiones denominadas Debates de Coyuntura. Como organizadores del evento, la carrera de Ciencia Política y sus estudiantes, consideramos que es indispensable para los estudiantes de la universidad y el público joven en general
que se enteren de los acontecimientos actuales del país. Este año se define el Congreso de la República, así como también se elegirá el presidente de nuestro país. En este sentido, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali ofrece espacios de discusión en donde diferentes posturas políticas debatirán en un espacio académico en pro del ejercicio de la democracia. En esta primera sesión nos acompañan dos invitados que representan dos orillas distintas en términos ideológicos. Nos ofrecen un panorama amplio de cara a las próximas elecciones del 9 de marzo. En primer lugar, por el Movimiento Centro Democrático, el señor José Obdulio Gaviria es un abogado y político colombiano, fue asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez y se le considera el estratega detrás de las ideologías del expresidente. Se ha involucrado en polémicas por sus posiciones ideológicas en defensa de políticas como la seguridad democrática y el no reconocimiento a la existencia de un conflicto armado en Colombia. Militó en el movimiento izquierdista Firmes y fue profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Los Andes y el Rosario. Además de esto, fue presentador del programa de opinión llamado José Obdulio y pertenece a la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. De esta manera, el evento se dividirá en 4 momentos. En un principio, nuestros panelistas, que en unos momentos llegará Alexander López y lo presentaré de forma adecuada, pero mientras tanto, en principio, los panelistas se dirigirán al público y presentarán sus principales tesis respecto a lo que está en juego en estas elecciones del 9 de marzo. Cada panelista tendrá máximo 10 minutos para intervenir. Acto seguido, cada candidato responderá a una serie de preguntas efectuadas por el moderador, que en este caso es el profesor Carlos Ramírez, y tendrá 5 minutos para responderlas. En un tercer momento, cada candidato le preguntará a uno de sus compañeros de panel y cada uno tendrá 5 minutos para responder. Finalmente se le dará la palabra al público y cada panelista tiene 2 minutos para responder. De esta manera pues damos apertura al evento y queremos iniciar pues con los 10 minutos del señor José Obdulio para que presente sus opiniones de cara a estas elecciones. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi rol hoy es de moderador, pues sencillamente estaré articulando la discusión entre los candidatos Gaviria y López, que esperamos que pronto llegue. El orden pues está claro: primero 2 presentaciones de 10 minutos a cargo de cada uno de los candidatos. Luego habrá una ronda de preguntas elaboradas por algunos colegas y estudiantes. Y finalmente, pues la idea es que haya una especie de careo, de preguntas recíprocas entre los dos candidatos al final, y en la última parte, eventualmente si nos queda tiempo, pues también participación del público. Entonces más o menos es el orden del día a seguir. Entonces, le dejo la palabra durante 10 minutos, por favor. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, acompañarlos. Podríamos quitar este computador de aquí, yo pongo el mío de pronto para ver. ¿Necesitas este cable? No. Aunque si se puede, si quieren ver ellos allá los textos que les voy a mostrar en los 10 minutos, me parece que es bueno. No sé, eso lo deciden. El debate político debiera siempre tener como referente la universidad, indudablemente. No sé si eso esté pasando en Colombia. Le preguntaba al profesor Alejandro que si está enterado de lo que ocurrió en la Universidad Nacional, sede de Medellín, con la carrera de ciencia política, donde hay ahora un escándalo, pero eso sí, un escándalo, que tiene que ver con la falta de juicio e interés por el análisis concreto de la situación concreta, como decíamos, en las viejas épocas, y se han dedicado algunos profesores simplemente a hacer proselitismo político o a hacer copialina por parte de ellos, y entonces eso evita, y
más que evita, diluye o desvía el debate. Lo digo porque sin textos políticos, sin libros, sin consideraciones profundas, sin información histórica, la política no avanza absolutamente nada. Por ejemplo, nunca he avanzado en políticas por eso, porque generalmente uno es como una especie de cisne negro, de personaje extraño que pone muchos temas ahí como gruesos, y lo que hay que hacer es poner afiches, pendones, llenar la ciudad de vallas, comprar votos, ir por ellos a cambiarlos por mercados y cosas de esas. Entonces yo les voy a dejar algunos términos de referencia de lo que estoy pensando respecto a la coyuntura, que es el tema que nos aboca. El tema de la coyuntura es Venezuela, en mi opinión. Inclusive hoy a las 10:30 comienza un episodio que podría volverse un episodio trágico, histórico en cualquier caso, y modificador de la vida de todos los venezolanos, que es la marcha convocada por el por el dirigente opositor Leopoldo López, y marcha que está dentro de un movimiento que nació como movimiento de los estudiantes, de la indignación estudiantil, pero que se está convirtiendo en el, digamos, en el punto de fisura del régimen del presidente Maduro. Bueno, entonces quiero dejarles estas consideraciones. Primero, el libro de Mirta Rivero, ojalá lo puedan conseguir creo que, es decir, acá no se ha distribuido por la vía comercial, lo pueden conseguir, creo, estoy casi seguro, inclusive si vamos haciendo ahí algunos, la observación en internet, se llama La rebelión de los náufragos. Es la profesora de Economía y Ciencia Política de una gran universidad que, como casi todos los grandes pensadores venezolanos hoy, andan por ahí por el mundo como ánimas en pena, como judíos errantes, como exiliados. El segundo texto que también se consigue, y además ese es el único punto donde consigue, Chávez con uniforme, de Alberto Garrido, profesor de origen argentino, pero que se nacionalizó en Venezuela y que terminó muriendo el día mismo en que puse ese libro en internet, y ahora les cuento por qué. Esos dos textos pueden ser sumamente valiosos para entender el proceso venezolano. Y les voy a decir, me voy a tomar un poquito más de los 10 minutos mientras viene el senador Alexander, si les parece. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues es que qué afán hay si no, y les puede servir mucho estos libros, no sé si los conozcan, profesor, o los hayan ventilado aquí en la universidad, pero vale a ver, además son de mucha lecturabilidad, son muy sabrosos, se leen muy bueno. Sí. ¿Por qué les digo esos dos libros? El primer libro, el de Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, muestra este escenario. ¿En qué año fue elegido Chávez? ¿Recuerdan ustedes? 99. En el 99, la telenovela Por esas calles, ¿les suena Por esas calles? A una película, a una canción de Giordano seguramente. Es esa. Y esa es la música de la telenovela Por esas calles, compuesta para esa telenovela. Y en esa telenovela comienza increciendo un proceso de total
y absoluta descalificación, deslegitimación, descrédito, desánimo, pónganle todos los des a lo bueno, el prefijo des, para convertir la democracia venezolana en una democracia no viable, es decir, una democracia despreciable. Es decir, esa era la prédica. Y entonces, obvio, para eso hay que utilizar los recursos de la telenovela. Entonces, por ejemplo, cualquier hecho, por ejemplo, el hecho de que yo sea calvo, por ejemplo, o pariente de Escobar, o cualquier cosa, conviértalo en un monstruo. Este tipo, dele todo. En este caso concreto era Carlos Andrés Pérez y todo el régimen democrático venezolano. Cualquier actividad empresarial, desacredítela. Siempre tiene por objeto la codicia, el robo, la succión de la sangre de los trabajadores. Cualquier falla en el sistema judicial, conviértalo en un aparato en contra de los pobres. Es decir, suena todo perfectamente bien, y además, sí, como estaba Venezuela viviendo con un muy mal gobierno, que era el del presidente Caldera, pues entonces la cosa no era muy difícil para un buen publicista armar eso. Descrédito total con la democracia venezolana. Y sin mencionarlo en la telenovela, pero sí muy claramente como personaje del libro de Mirta Rivero, la rebelión de los náufragos, pónganme atención, son los partidos, y entonces alguna solución hay. Por ejemplo, el voto en blanco podría ser uno, el voto de Mocus, el voto del presidente de Carlos Gaviria, o bueno, cualquiera. En este caso, el voto por un militar joven, simpatiquísimo, lo digo con conocimiento de causa, yo terminé hasta siendo muy amigo de él, en lo personal, el presidente Chávez. En ese momento un joven, cuyos amigos políticos eran Petro aquí en Colombia, de pronto un posible aspirante presidencial en Brasil, el que después fue el presidente Lula da Silva, etcétera, etcétera, y particularmente Fidel Castro, con quien tenía unos vínculos bastante estrechos por el motivo que les contaré ahora, referenciado en el libro de Alberto Garrido, Chávez con uniforme. Entonces, mediante ese procedimiento de desmotivación frente a la democracia y de buscar una salida, aunque fuera medio loca, entonces comienza a convertirse el proceso en esto. Es que uno lo veía creciendo, ustedes en ese momento eran niños, estamos hablando del 99, pero yo lo viví ya como dirigente político e incluso como analista político y como profesor universitario. Yo no podía creer que Venezuela iba a dar ese paso, y lo dio. En ese libro de Mirta Rivero se narran todos los elementos técnicos, políticos, económicos, históricos, etcétera, que dieron origen a el triunfo y el régimen del presidente Chávez. Primera ilustración que vale la pena que la tengan referenciada: la gran mayoría de los sectores empresariales de Venezuela votaron por Chávez, con nombres propios. Me lo confirmó a mí, por ejemplo, Gustavo Cisneros, con nombres propios. Votaron por Chávez y apoyaron a Chávez. Segundo tema, Chávez con uniforme. Resulta que al principio, como Chávez era tan simpático y tan inteligente y tan buen orador, entonces la popularidad de Chávez muy buena, ¿cierto? Bastante atractiva la figura y los cambios que comenzaban a producirse en el año 2000. Eso estaba concurriendo con el gobierno del presidente Pastrana en Colombia y sobre todo con el proceso del Caguán, O sea, Chávez, el proceso chavista, el partido que después se funda, no eran ajenos, sino que estaban inmersos, total y absolutamente inmersos en ese proceso del Caguán. Y entonces, cito el libro de Alberto Garrido,
Chávez con uniforme por lo siguiente. En el año 1964, que ustedes ni siquiera muchos de ustedes no estaban navegando en las venas de sus padres, sino apenas de sus abuelos. Estamos hablando hace, hagan la cuenta, 50 años. 64. Se crea en América Latina, y los profesores les corroborarán lo que les estoy afirmando, toda una gran corriente político-militar que sienta este principio. Hay que aprovechar la democracia de América Latina, las fisuras que abra, las permisibilidades que dé, las posibilidades que conlleva, sobre todo electorales, para acceder al poder, para, como militares de una armada, abordar la nave enemiga. Pero solamente eso. El objetivo es la destrucción del tipo de Estado democrático, entre comillas siempre para ellos, que permita construcción de una nueva democracia, un hombre nuevo, etcétera, etcétera. El nombre más conocido de esa corriente es el Che Guevara, pero el Che Guevara era simplemente figura publicitaria casi en el fondo. Quienes estaban en el sustrato eran los partidos comunistas de América Latina, y la organización del asunto provenía, en medio de la Guerra Fría, de la decisión de una organización internacional de partidos comunistas, año 1964. En Colombia se le da forma a lo que venía siendo primero las autodefensas campesinas de Colombia, autodefensas comunistas de Colombia, perdón, dirigidas ya por Tiro Fijo, pero que habían sido fundadas por Jacobo Prías Álape en el año 48, pero en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, sobre todo en Centroamérica, se crean todas unas organizaciones paralelas. Son de hecho la misma organización, cada cual aduciendo situaciones internas de democracia, dictaduras terribles como las del Cono Sur y en general de América Latina, etcétera. Entonces, Venezuela crea una de esas organizaciones, y es una organización que inicialmente es tan poderosa o más que las FARC, tan poderosa o más que las FARC, año 64. Quien tenga ahí señal de Google nos puede ayudar con esto, buscar una fotografía en donde están tres personajes muy interesantes. Douglas Bravo, todos están vivos. Teodoro Pekov y Alí Rodríguez. No sé si les suena el nombre de Alí Rodríguez. ¿Les suena? ¿Sí les suena o no les suena? No les suena. Les tiene que sonar por lo siguiente, porque Alí Rodríguez y Douglas Bravo eran el equivalente en su orden a Jacobo Arenas y a Tiro Fijo. ¿Dónde están el Jacobo Arenas de Venezuela y el Tiro Fijo de Venezuela? Están vivos, no están muertos como los nuestros. Los nuestros murieron de viejos. Ellos están viejitos también, y no lo digo de una manera descalificadora, porque yo ya me estoy acercando. Alí Rodríguez es el numen de Chávez. Alí Rodríguez es quien creó toda la corriente que dio el salto de guerrilla a organización militar también, para el acceso al poder de la organización que se disolvía y que se camuflaba o diluía en las fuerzas militares y en los partidos políticos.
Entonces dirían, no, pero ¿cómo le ocurre a este tipo decir eso? Ahí está en Alberto Garrido. Y Alberto Garrido no es un truán de la extrema derecha como podría serlo yo. No. Alberto Garrido es un intelectual como yo, que se formó en la izquierda como yo y que estudió la izquierda con tranquilidad y comenzó a notar, miércoles, esto es lo que es una locura, y esto lo que hay es que enfrentarlo, etcétera, y entonces él lo enfrenta escribiendo. Ese libro que les pido que lean, porque ya son 5 minutos, narra lo siguiente: las FARC de Brasil, de Venezuela, decidieron, esto no va más, esto no da. Y es que los tres tipos, yo los he tratado a los tres. Teodoro Pekov es encantador. Teodoro Pekov, esposo de reinas de belleza. La señora actual de Belisario Betancur era su ex esposa. Es un hombre de altas calidades, de buen vino y caviar, etcétera. Director de un periódico hoy relativamente importante. Douglas Bravo, el tirofijo de allá, es un hombre que vive en un apartamento de 700 metros, muy bien decorado. Incluso está en contra del chavismo hoy porque le parece que debieron ser más parecidos a las FARC que de pronto a Cristina Kirchner. Pero sobre todo Ali Rodríguez, Fausto en la guerrilla, es el constructor del régimen de Chávez, y lo hace desde 3 puestos muy importantes. El primero, ministro de Economía, como el Che Guevara en Cuba, la volvió trizas. La palabra trizas es muy elegante. Luego, ministro de Relaciones Exteriores, que es cuando yo, para decirlo a la manera muy de los pelados de mi época, me lo pillo. ¿Por qué? Porque yo estaba ya en el gobierno con el presidente Uribe. ¿Quién es este Ali Rodríguez? ¿Por qué figura con Tiro Fijo, que estaba vivo todavía, y Alfonso Cano en la bandera, que así se llama, donde ponen los directores de las revistas, de la bandera América Libre? ¿Por qué? ¿Cómo así que el ministro de Relaciones Exteriores de este país vecino, en este momento, aparece como cuerpo de directores de la revista América Libre con Alfonso Cano y Tiro Fijo? Raro. Y entonces por eso hice la investigación y por eso me encontré el libro de Alberto Garrido y por eso encontré al general Peñalosa en Venezuela y por eso comencé a indagar, cosa que yo les pido a ustedes que hagan y le pido a los profesores de ciencia política que hagan. Eso es ciencia política. El fundador de la ciencia política era un gran investigador. Yo no sé si aquí se acate como tal. Maquiavelo hablan pestes de él y dicen un mundo de barbaridades. Maquiavelo era un poco menos que un santo, en lo personal. Tenía una amante muy bella, pero es que la mujer era muy brava y muy mala persona. Pero hay una novela de una señora también experta en ciencia política y formada con esa formación en ciencia política, no recuerdo, creo que es una señora Montero, novela La vida de Maquiavelo, y lo que era un gran investigador. Entonces en ese libro van ustedes a descubrir, y ahí termino, que creo que me quedan 10 segundos, en Alberto Garrido. En un momento determinado de la década del 70, los guerrilleros de Venezuela dicen, no va más, y no hacen procesos de paz como los nuestros, no se ponen a armar todo ese tinglado de propaganda política como los nuestros. ¿Saben qué hacen? Crean una célula dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela que se llama Movimiento Bolivariano. ¿Y saben ustedes quién lo encabeza? Hugo Chávez, de 22 años, así como ustedes. ¿Y saben por qué lo hace? Porque es el hermano menor de uno de los jefes guerrilleros, Adán Chávez. ¿Y saben cuál es el propósito? Vamos a hacer la revolución sin afán. Vamos a hacer la revolución sin la locura del movimiento guerrillero que construimos y que no está haciendo sino crear muerte, desolación y tragedias en todos los países en donde está funcionando. En consecuencia, nos organizamos como movimiento dentro de las fuerzas militares y accedemos al poder con la lentitud con que y con el paso firme que conviene. Por eso, cuando el golpe militar, y ahí se entroncan los dos libros,